A lo largo de los siglos, civilizaciones enteras han dejado su huella en la historia. Imperios que se alzaron, culturas que desaparecieron y misterios que aún desafían el paso del tiempo. Desde las arenas del antiguo Egipto hasta las murallas de Roma. Desde las leyendas medievales hasta los grandes descubrimientos del mundo moderno. Cada rincón del planeta guarda una historia que merece ser contada. Yo soy Har y esto es Historia Forjada, un viaje sonoro por los acontecimientos, los personajes y los secretos que construyeron nuestro pasado. A comienzos del siglo V a.C., el mundo antiguo era un tablero de poder. En el este, en las vastas tierras de Asia, se alzaba el Imperio Persa, el más grande que había existido hasta la fecha, extendiéndose desde Mesopotamia e Irán hasta Egipto y la India. En el oeste, en la península de Europa, florecía el pequeño pero orgulloso mundo de las polis griegas, una red de ciudades-estado como Atenas, Esparta o Tebas, separadas por montañas y mares, unidas solo por su lengua, sus dioses y su amor por la libertad. Dos mundos totalmente distintos, Oriente y Occidente. Estos estaban destinados a encontrarse y a chocar con una fuerza que cambiaría la historia para siempre. Todo comenzó en el año 490 a.C., cuando el rey persa Darío I invadió Grecia para castigar a Atenas por apoyar la rebelión de las ciudades jónicas en Asia Menor. Su ejército desembarcó en Maratón, una llanura costera al noreste de Atenas, donde 10.000 hoplitas atenienses y sus aliados de Platea aguardaban el ataque. Los persas confiaban en su superioridad numérica. Eran al menos el doble, pero los griegos conocían el terreno y luchaban por su hogar. Los atenienses avanzaron corriendo, lanzando un ataque sorpresa que desbarató las líneas persas. Su formación en falange y el peso de sus armaduras resultaron decisivos. La victoria ateniense fue total. Los persas huyeron hacia sus barcos, dejando más de 6.000 muertos en el campo, y los griegos, sin embargo, apenas perdieron 200 hombres. Aquella hazaña marcó el orgullo de Atenas y envió un mensaje al mundo. El imperio persa no era invencible. Se dice que un soldado, Filípedes, corrió desde Maratón hasta Atenas, unos 40 kilómetros, y lo hizo para anunciar la victoria. Y al pronunciar la palabra «¡Vencimos!», cayó muerto de agotamiento. De ahí nació la leyenda de la maratón que hoy recordamos en el deporte. Una victoria que pasó a la historia como la batalla de Maratón. Esta derrota hirió profundamente el orgullo persa y en especial el de su rey, Darío I. Unos años después, en el año 486 a.C., su hijo, Jerjes I, subió al trono y juró vengarse por esa humillante derrota. Así que en el año 480 a.C., Jerjes reunió un ejército colosal, tan grande que, según los griegos, bebía ríos enteros. Haciendo un pequeño inciso, las fuentes griegas hablaban de que los persas eran millones, aproximadamente unos 2 millones de soldados, pero los historiadores modernos calculan que en realidad eran unos 200.000 hombres. Aún así, era un ejército muy grande. Jerjes no buscaba simplemente ganar. Quería borrar Grecia del mapa, someterla y castigar su insolencia. Los griegos sabían que en campo abierto no podían enfrentar a un ejército tan inmenso. Por eso, y bajo el liderazgo de Esparta, formaron una alianza militar. Atenas aportaba su poderosa flota, y Esparta y otras polis aportaban el ejército terrestre. Cuando los persas avanzaron por el norte, los aliados griegos decidieron detenerlos en un punto estratégico,
las Termópilas. Este era un estrecho corredor entre montañas y mar, donde solo cabían unos pocos hombres de frente. Cabe destacar que esta era una decisión griega, que era bloquear el avance mientras la flota controlaba la costa. Era una apuesta arriesgada, que podía decidir el destino de toda Grecia. Ahora bien, ¿cómo eran las Termópilas? Pues bien, las Termópilas eran un laberinto de montañas escarpadas y acantilados frente al mar. Así que los persas debían avanzar por un camino muy estrecho y difícil, imposible de maniobrar en masa. Así que un ejército pequeño podía resistir al ejército más grande, y eso fue exactamente lo que hicieron los griegos. Esparta estaba en plena celebración de las Carneas. Estas eran fiestas religiosas en las que la ley prohibía movilizar al ejército. Aún así, el rey Leónidas I decidió acudir con un destacamento. 300 de sus mejores soldados. Todos ellos eran padres de familia. Era una elección deliberada, pero Leónidas quería que, si estos morían en combate, dejaran descendencia y el linaje espartano no desapareciera. No estaban solos por eso. 7.000 aliados de otras ciudades también defendieron el paso. Tébanos, tespios, corintios, locrios, focenses. Pero los 300 espartanos eran el corazón de la resistencia. Los espartanos eran hombres entrenados desde niños. A los 7 años eran apartados de sus familias e ingresaban en la Gogé, el duro sistema de educación militar. Allí aprendían a luchar, resistir el hambre, el frío, el dolor y a obedecer sin cuestionar las órdenes que les dieran. Robar comida no se castigaba, pero ser descubierto sí, porque significaba haber fallado en astucia. Así que su vida entera giraba en torno al honor, la disciplina y el sacrificio por la polis. Desde pequeños se les enseñaba que la cobardía era mucho peor que la muerte. Las mujeres espartanas, por su parte, animaban a sus maridos e hijos con una frase legendaria que era la siguiente: «Vuelve con tu escudo o sobre él». Así que en Esparta no existía el lujo ni la debilidad. La guerra era su deber, su orgullo y su forma de vida. Y estaban dispuestos a morir antes que rendirse. Hecho este breve inciso, volvamos al lugar del combate. En algunos puntos del paso apenas cabían 2 carros de frente. Entre el mar al este y las montañas al oeste bloqueaban cualquier intento de flanquearlos, así que el terreno convertía a la falange griega en una máquina casi invencible. Un ejército pequeño podía detener a un ejército gigante, y eso fue exactamente lo que Leónidas preparó. Durante 2 días enteros, los ecos del combate resonaron entre las montañas de las Termópilas. Al amanecer del primer día, las primeras oleadas persas avanzaron con paso firme. Arqueros lanzaron lluvias de flechas que oscurecieron el cielo, pero los hoplitas griegos levantaron sus escudos y resistieron el aguacero mortal. Luego llegó la infantería ligera, gritando, agitando sus lanzas cortas y espadas curvas. Pero chocaron con una muralla humana, los escudos redondos de los espartanos y de sus aliados. Los griegos combatían en falange, una formación cerrada donde cada hombre protegía al costado de su compañero. Avanzaban al unísono, como una sola criatura de bronce y músculo. Las lanzas largas empujaban, las filas traseras presionaban y los persas retrocedían,
dejando el suelo cubierto de cuerpos. Jerjes, furioso por la resistencia, envió entonces a su guardia personal, que eran los inmortales. Estos eran los mejores soldados del Imperio Persa, una élite de 10.000 hombres que siempre mantenía su número completo. Cada vez que uno caía, otro ocupaba su lugar. Por eso los griegos los llamaron inmortales. Estos vestían túnicas bordadas, armaduras ligeras de escamas metálicas y portaban grandes arcos y lanzas cortas. Eran disciplinados, bien entrenados, y su fama se extendía por todo Oriente. Donde ellos entraban, el enemigo solía caer. Pero en las Termópilas no fue así. Leónidas y sus hombres los esperaron en el paso más estrecho, donde la superioridad numérica y la movilidad de los persas no servían absolutamente de nada. Los inmortales se estrellaron una y otra vez contra la falange y fueron rechazados con enormes bajas. Su nombre, símbolo de poder, sonaba irónico aquel día. Los inmortales también morían. Al caer la noche, los persas se retiraron. Los griegos, exhaustos pero invictos, encendieron hogueras, repararon sus armas y velaron a sus muertos. Sabían que al día siguiente volverían a luchar. Y evidentemente así lo hicieron. Pero el segundo día fue aún más brutal. Los persas atacaron sin descanso, intentando abrirse paso a toda costa. El aire estaba lleno de polvo, sangre y el estruendo metálico de las armas. Leónidas recorría las filas, animando a sus hombres, recordándoles que luchaban por Grecia, por su libertad, por su nombre. Y resistieron. 2 días de combate continuo, sin descanso, sin rendición. Las Termópilas seguían en manos griegas, y el orgullo de Jerjes empezaba a transformarse en desesperación. Se estima, de hecho, que durante estos 2 días, entre 10.000 y 20.000 persas cayeron, incluyendo a muchos de los inmortales. Pero al tercer día todo cambió. Un pastor llamado Efialtes traicionó a los griegos. Conocía bien las montañas y los senderos secretos que rodeaban el estrecho paso de las Termópilas, caminos imposibles de ver desde el valle. Así que Jerjes aprovechó esta información de inmediato. Envió una fuerza de soldados persas por ese camino angosto que ascendía serpenteando entre rocas y acantilados. Era un terreno difícil, estrecho, lleno de pendientes y curvas donde la movilidad del ejército era limitada. Los persas avanzaban en columnas, cuidando de no caerse por los acantilados. Pero su superioridad numérica les daba ventaja. Podían cubrir cada paso con hombres tras ellos, empujando y obligando a los griegos a dividir su atención. Desde lo alto, los persas lanzaban proyectiles, flechas y jabalinas, intentando desgastar a los defensores. Al mismo tiempo, avanzaban sigilosamente, evitando el ruido que alertara a los griegos en el paso principal. Cuando Leónidas y sus hombres se dieron cuenta de que estaban siendo rodeados, supieron que el paso ya no era seguro. Los persas habían logrado flanquearlos. El enemigo no solo venía de frente, sino que atacaba desde la retaguardia y las alturas, acortando sus líneas de escape y atrapando a los griegos en una pinza mortal. Entonces, Leónidas tomó una decisión que fue cruel, pero heroica. Sabía que cualquier intento de escapar significaría la muerte de muchos más griegos, y que su ejército no podía resistir el ataque combinado. Así que ordenó a la mayoría de sus aliados retirarse hacia un lugar seguro, salvando lo que podía de la fuerza griega. Él y sus 300 espartanos, junto con los 700 tespios que se negaron a huir y 400 tébanos, se quedaron para enfrentarse al enemigo hasta el final. Cada lanza lanzada, cada escudo levantado, era una barrera entre los persas y la retirada de sus compañeros.
Durante horas lucharon sin tregua. Las armas se rompían, las flechas caían como lluvia, los cuerpos caían a su alrededor, pero nunca cedieron. Leónidas cayó en combate, rodeado por sus hombres, manteniendo el espíritu de resistencia hasta su último aliento. Su sacrificio final permitió que gran parte del ejército griego escapara y que la historia recordara su valentía. Aquella última resistencia se convirtió en un símbolo eterno de coraje, honor y libertad, demostrando que a veces los héroes no son los que vencen, sino los que deciden luchar hasta el último instante. Tras la batalla de las Termópilas, Jerjes avanzó hacia el sur con su ejército. Atenas, consciente de que no podía resistir, fue evacuada. La población huyó a la isla de Salamina y a otras polis aliadas, llevando lo que pudieron de sus pertenencias y dejando atrás templos, edificios y la Acrópolis, que los persas incendiaron, reduciendo gran parte de la ciudad a cenizas. Mientras tanto, la flota griega, bajo el liderazgo del ateniense Temístocles, ideó una estrategia decisiva. Atrajeron a los persas a un estrecho frente a Salamina, donde sus enormes barcos no podían maniobrar. Los trirremes griegos, que eran más pequeños y ágiles, atacaron desde todos lados, rodeando a la flota persa. La victoria fue aplastante y decisiva. Aunque la mayor parte de la fuerza naval era ateniense, contaron con apoyo de aliados de toda Grecia, demostrando la fuerza de la unidad entre las polis. Durante el invierno, Jerjes retiró su ejército a Asia Menor, dejando parte de sus tropas en Grecia como ocupación temporal. Y en el 479 a.C., los griegos reunieron a sus ejércitos terrestres bajo el mando de los espartanos y otros generales aliados. En la batalla de las Plateas, cerca de Beocia, enfrentaron finalmente a los persas que quedaban en territorio griego. Allí, los hoplitas griegos, bien organizados en falanges, repelieron los ataques persas y lograron una victoria definitiva, matando al general Mardonio y poniendo fin a la invasión persa. Gracias a esta victoria, Atenas fue recuperada y pudo reconstruirse poco a poco, incluida la Acrópolis. La independencia griega permaneció intacta, y el sacrificio de Leónidas y sus hombres en las Termópilas se convirtió en un símbolo eterno de coraje y libertad para toda Grecia. Extranjero, ve y di a Esparta que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. La historia está llena de héroes, secretos y momentos que aún hoy nos fascinan. Cada relato nos deja pistas sobre el pasado y quizás sobre nosotros mismos. Espero que este viaje por la historia te haya inspirado tanto como a mí. Acompáñame en Historia Forjada, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender. Porque a veces los héroes no son los que vencen, sino los que deciden resistir.